Hola, saludos amigos. Aunque la historia que ha llegado hasta nosotros sobre Pocahontas parece una idílica historia de amor, la realidad es bien diferente, puesto que tanto ella como su pueblo fueron realmente masacrados, y tras su muerte, su descendencia dio comienzo a una generación de hombres que con el tiempo llegaría a hacerse con el gobierno total de los Estados Unidos. Esta historia comenzó en diciembre de 1606, cuando el capitán John Smith, al servicio de la corona británica, desembarcó en las costas de Virginia en una expedición financiada por el rey James I de Inglaterra. Los militares británicos se establecieron en Jamestown, convirtiendo a Virginia en la primera colonia británica permanente de los Estados Unidos. Pero no lo tuvieron fácil, porque encontraron que los pueblos nativos que allí vivían se hallaban formados por un grupo de familias emparentadas entre sí y organizadas en tribus, las cuales eran lideradas por reyes que a su vez eran súbditos de un jefe mayor. Se trataba de una gran confederación de tribus norteamericanas, las cuales eran dirigidas por el jefe de los jefes llamado Powhatan. Su nombre significa en las cascadas, ya que esta tribu se hallaba asentada en las cascadas del río James, en donde hoy en día se erige la ciudad de Richmond. La llegada de los británicos al Nuevo Mundo obedecía a un claro objetivo, que era someter tanto a Powhatan como a todas las tribus bajo el dominio de la corona británica, para poder apoderarse de sus tierras. Por este motivo, no solo utilizaron todo su potencial armamentístico, sino también tácticas de terror, quemando pueblos y ciudades y ejecutando a mujeres y niños. La terrible situación en la que desde entonces vivieron los nativos se agravó con la escasez de maíz, ya que como los colonos dependían de las tribus para comer, comenzaron a robarles el maíz, que era su principal sustento. Esto ocasionó el llamado tiempo de hambruna. Según el mismo John Smith menciona en sus escritos sobre Virginia, cuando tomó como rehén al jefe de una tribu cercana, lo agarró por el largo mechón de su cabeza y con la pistola en el pecho lo sacó de su casa, así como a sus numerosos guerreros. Y antes de partir les hicieron llenar el barco con 20 toneladas de maíz, dejando a la gente sin comida. Fue así como los británicos se fueron adueñando poco a poco del territorio, instituyendo el trabajo a cambio de comida y poniendo a los nativos a trabajar para ellos con esta frase: el que no trabaje no comerá. El plan secreto que había organizado el rey de Inglaterra consistía en crear una nueva línea dinástica entre la sangre azul inglesa y la sangre azul indígena, una nueva generación que se haría con el poder legal no solo de Virginia, sino de todo lo que se convertiría en los Estados Unidos de América. Para que fuera legítima esta nueva línea de sangre, debía partir de la descendencia de Powhatan. Era su hija mayor, llamada Matoaka y conocida por los británicos como Pocahontas, quien se hallaba destinada a heredar, tras la muerte de su padre, la administración de las tribus norteamericanas y su enorme territorio. Cuando el capitán John Smith llegó a Virginia, Matoaka apenas contaba con 12 años de edad y se hallaba comprometida con un guerrero de la tribu llamado Cocum. La pareja se casó cuando ella contaba 16 años y tuvieron una hija llamada Kaoki. Sin embargo, el oscuro plan británico cambió el curso de esta historia, porque 2 años después de su boda con Cocum, el capitán Samuel Argall organizó el secuestro de Matoaka y durante casi un año la princesa vivió cautiva en Jamestown. A la cabeza de este secuestro se encontraba alguien de sangre azul, Sir Thomas Dale, capitán del ejército inglés, quien había llegado a la colonia con unos 300 soldados bien armados. Thomas Dale fue nombrado caballero por el rey de Inglaterra y gobernó Virginia con una brutal ley marcial, imponiendo el trabajo forzado y la pena capital. Condenaba a quien robara comida atándolo en un árbol y dejándolo morir de hambre. Tenía como aliado al príncipe Henry, así que en 1611 Sir Thomas Dale atacó despiadadamente a los nativos, quemándoles sus casas para establecer un asentamiento militar en un lugar del río James, al que llamó Ciudad de Enrico en honor a Henry. Durante todo el tiempo que Matoaka estuvo cautiva, fue educada tanto para aprender inglés como para convertirse al cristianismo, siendo bautizada con el nombre de Rebeca. Como pudo ser visitada por su hermana, en una de estas visitas le contó su terrible realidad. Le dijo que había sido violada y que como consecuencia se encontraba embarazada. Los británicos rápidamente le organizaron una boda con John Rolfe, el embajador especial de Su Majestad Británica. La ceremonia tuvo lugar en abril de 1614 y a ella asistieron familiares de Matoaka.
Este matrimonio concertado no solo la convirtió en Lady Rebecca Rolfe, sino que marcó el comienzo de una tregua entre británicos y nativos, una etapa de paz que duró 8 años y que fue conocida como la Paz de Pocahontas. Pocos meses después de su boda, Matoaka dio a luz a un niño al que llamaron Thomas en honor al gobernador Sir Thomas Dale. Fue él quien 2 años después de esta boda organizó un viaje a Inglaterra en el que iban tanto él como el matrimonio Rolfe con su hijo, un séquito de mujeres jóvenes indígenas y el sacerdote Utamatomakin, que era el cuñado del padre de Matoaka. En el libro que escribió John Smith relató que cuando supo que Matoaka se encontraba ya en Inglaterra, quiso ir a verla, pero cuando llegó el momento, después de un modesto saludo y sin decir palabra, ella volvió su rostro como si no pareciera estar muy contenta de verlo. Aunque Matoaka fue presentada formalmente al rey James y tratada como una princesa, nunca se adaptó a ese lugar y ansiaba regresar a su tierra. Pero todo se torció cuando se subió al barco que la llevaría de regreso a Virginia y, sospechosamente, antes de partir y en el mismo barco, Matoaka enfermó y murió de una extraña fiebre cuando apenas contaba 22 años de edad. Su funeral tuvo lugar en marzo de 1617 en la parroquia de San Jorge, en el condado de Kent, en cuyo exterior se halla una estatua que la representa, realizada en bronce. Pero esta triste historia no termina aquí, sino que justo empieza en este punto, porque tras la muerte de Matoaka, su hijo Thomas permaneció en Londres hasta que cumplió 21 años, y entonces regresó a Virginia. Tras la muerte de sus padres, Thomas se convirtió en el heredero legítimo tanto de las grandes extensiones de terreno que pertenecieron a su abuelo Powhatan como las que pertenecieron a su padre adoptivo John Rolfe. De hecho, John Rolfe fue el primero que cultivó tabaco como cultivo comercial en las Américas, y esto lo hizo usando mano de obra esclava. Las grandes propiedades que los británicos habían arrebatado a los nativos hizo que la convivencia entre ellos se volviera insostenible. Pero lejos de tomar partido por sus ancestros americanos, el hijo de Matoaka tomó partido por el Imperio Británico, un imperio del que él formaba parte. Es una realidad que Thomas luchó contra su propio pueblo materno y que con cada batalla ganada conquistó nuevas tierras. De hecho, su nacimiento significó el afianzamiento de ese imperio en el Nuevo Mundo, el comienzo de una nueva línea de sangre, una nueva estirpe real que al día de hoy tiene 7 generaciones y que permitió a los británicos establecer su dominio en todo el país. Porque los descendientes de Matoaka se convirtieron en terratenientes, políticos, comerciantes y estadistas muy influyentes en Virginia, teniendo cada familia una cantidad enorme de hijos. Para afianzar ese nuevo reinado, Thomas se casó con Elizabeth Washington, considerada madre fundadora de América y hermana de George Washington, y esto lo hizo en la iglesia de St. James de Londres. La familia Washington era una familia de terratenientes de Inglaterra emparentada con la Casa Real. Esta familia emigró a Virginia en 1657, convirtiéndose en propietarios de varias plantaciones de gran valor, la mayoría de ellas dedicadas al negocio del tabaco. En una de estas plantaciones nació George Washington en el año 1732, quien llegó a convertirse en el primer presidente de los Estados Unidos. Pero los Washington no fueron los primeros emigrantes británicos que llegaron a Virginia, sino los Jefferson. Thomas Jefferson también nació en una plantación de tabaco de Virginia en el año 1743, cerca de Richmond, un lugar llamado Monticello. Era el hijo de Peter Jefferson y de Jane Randolph, descendiente de Matoaka. Cuando su padre murió, Thomas Jefferson tenía 14 años y heredó enormes terrenos que sus antepasados habían robado a las tribus indígenas, convirtiéndose en el tercer presidente de los Estados Unidos. En 1774 escribió un folleto titulado Una visión resumida de los derechos de la América británica, en donde rechazaba el control parlamentario de las colonias británicas, sosteniendo que éstas se hallaban vinculadas a la monarquía británica, y a la edad de 33 años redactó la Declaración de Independencia. Otro de los presidentes de los Estados Unidos que se haya relacionado con Matoaka fue Thomas Woodrow Wilson, quien nació en Virginia, asumiendo el cargo de presidente de los Estados Unidos desde 1913 a 1921 como miembro del Partido Demócrata. Thomas Woodrow llevó al país a la Primera Guerra Mundial en 1917, siendo el principal arquitecto de la Sociedad de Naciones. Implementó un impuesto sobre la renta y un impuesto al patrimonio, presidiendo la ley de la Reserva Federal, que creó un sistema bancario central, siendo también el exponente de la segregación racial y de la supremacía blanca.
Otro descendiente directo de Matoaka fue Thomas Randolph de Tucahoe, cuyo nieto Thomas Mann Randolph fue un plantador de tabaco, militar y gobernador de Virginia, que se casó con Martha Washington Jefferson, la hija de Thomas Jefferson. De esta línea descienden los Churchill, muchos de los cuales se deleitaron en ensalzar la leyenda de su sangre nativa americana. Lord Randolph Churchill fue un político británico que se convirtió en el padre del primer ministro Winston Churchill, quien ocupó ese cargo durante y después de la Segunda Guerra Mundial. El mismo nieto de Sir Winston Churchill, en el prefacio de la obra de su abuelo sobre Estados Unidos titulada La Gran República, mencionó la sangre nativa americana que hay en su familia. En conclusión, la princesa Matoaka fue realmente raptada, abusada, obligada a casarse, alejada de su hija y asesinada cuando pretendía regresar a Virginia con los suyos. Su historia no es, pues, una historia de amor, sino una historia de opresión, de abuso y de esclavitud humana, porque es así como ella vivió su corta vida, como una esclava, sin poder tomar decisiones, sin poder respirar la naturaleza que dejó atrás y que tanto le inspiraba. Al día de hoy apenas quedan unos 3000 nativos en Virginia y su lengua ya se ha extinguido, porque los británicos llegaron dispuestos a conquistar las tierras y explotar sus riquezas naturales, actuando como verdaderos piratas, destruyendo todo a su paso, sobre todo la exuberante naturaleza virgen que con tanto amor habían cuidado y preservado los nativos. Las tribus que cuidaban de ella se desintegraron, quedándose la corona británica con todas sus tierras, con los bosques, los ríos y los árboles que Matoaka tanto amaba. Quiero terminar este vídeo con una canción que Disney puso en su boca, llamada Colores en el viento, en donde parte de la letra dice lo siguiente: Tú crees que es tuyo lo que pisas, te adueñas de la tierra que ves, mas cada árbol, roca y criatura tiene vida, tiene alma, es un ser. Hasta pronto, amigos.